Abrimos nuestras Biblias en Job capítulo 38. Déjenme decirles, hermanos, que he estado batallando con este sermón y tengo que agradecerle a mi suegro realmente por ayudarme con toda esta sección y ya le dije que me va a seguir ayudando hasta que terminemos el libro de Job. La razón por la cual mi suegro me tuvo que ayudar, hermanos, es porque lo que vamos a ver el día de hoy es enteramente científico. Y como ustedes saben, yo no soy ningún científico, pero él sí. Entonces, él pudo ayudarme en todo este estudio, a lo cual estoy muy agradecido. Y como les menciono, vamos a seguir viendo este tipo de cosas hasta el final del libro de Job, en el capítulo 42. El capítulo 38, como tal, inicia el discurso de Dios. Yo simplemente le puse preguntas científicas. Pero ya hemos visto como tal los discursos de Bildad, de Eliú, de Elifaz, de Sofar, los discursos de Job mismo. Y culmina el libro de Job con el discurso de Dios, del 38 al 42. Hay un problema muy grande a nivel mundial. Los científicos dicen que la Biblia está peleada con la ciencia. Y los creyentes también dicen lo mismo. La realidad es que esto es totalmente falso. La Biblia no está peleada con la ciencia, ni la ciencia con la palabra de Dios. Estos capítulos de Job, capítulo 38, 39, 40 y 41, son la prueba de ello. Vamos a recordar rápidamente lo último que vimos. Ay, tengo una pestaña o algo. Vamos a recordar rápidamente lo que vimos en el capítulo anterior, que fue la última parte del discurso de Eliú. Si ustedes recuerdan, en el discurso de Eliú le dice básicamente a Job: Job, tú te crees muy sabio. Tú andas pidiendo un árbitro entre Dios y tú, como si tú pudieses levantar un caso a tu favor. No tienes inteligencia, te crees muy sabio. Ahora, tenemos que entender esto. Job, sin duda alguna, dice la Biblia, que era recto ante los ojos de Dios. Pero la rectitud y la sabiduría o la inteligencia no es necesariamente sinónimo. Job se consideraba una persona sabia. Y Eliú, en esta última sección del capítulo 37, le hace una serie de preguntas en cuestión a las estaciones del año. Le pregunta: a ver, si tan sabio eres, contéstame, ¿cómo es que sucede lo del ciclo del agua en el otoño? A ver, explícame el invierno, ¿cómo es que hay precipitación y hielo y nieve y todo esto? A ver, explícame entonces cómo cuando termina se empieza a calentar todo y empieza a derretir la nieve y etcétera, ya en la primavera. Y a ver, ¿por qué es que cuando llega el verano hay tanto calor? Explícame las 4 estaciones si tan sabio te crees. Y Job no pudo contestar. Job no pudo contestar a estas preguntas que eran del todos los días. Cada año lo veían, cada año veían el cambio de estaciones. Y Job no pudo contestarle a Eliú y le dije: ay, ¿tú te crees tan sabio como para poder pararte delante de Dios? Lo último que vimos en el capítulo 37 fue que al finalizar el discurso de Eliú, entró, o se acercaba más bien, se acercaba una tormenta.
Vamos a leer los versículos 20 y 21 del capítulo 37. Dice: será preciso contarte cuando yo hablare, por más que el hombre razone, quedará como abismado. O sea que nadie podía contestar las preguntas estas científicas. Y el 21 dice: mas ahora ya no se puede mirar la luz esplendente en los cielos. ¿Por qué? Porque se acercaba una tormenta, ya no estaba la luz, ya venía una oscuridad. Luego que pase el viento y los limpia, viniendo de parte del norte la dorada claridad. En Dios hay una majestad terrible. Entonces eso implicaba que se estaba acercando una tormenta al finalizar el discurso de Job, de Eliú. ¿Y saben quién estaba en esa tormenta que se aproximaba? Dios. Observemos el 38:1. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino. Wow. Entonces finaliza el discurso de Eliú, y Eliú voltea a ver y ve que viene una tormenta, y se viene una tormenta del norte, y pues yo ya aquí terminé mi discurso, básicamente es lo que dice, y tú no me puedes contestar nada, y tan sabio te crees. Y en esa tormenta, en ese torbellino, se encontraba Dios. Y cuando llega el torbellino, la voz de Dios habla a Job desde ahí. Y lo interesante es que Dios continúa la misma línea de preguntas científicas que le hizo Eliú en el capítulo 37. Dios simplemente estuvo de acuerdo con Eliú y dijo: o sea, Eliú, tú tienes razón, ¿no? Él se cree muy sabio, pero no puede contestar cuestiones científicas. Entonces Dios continúa esta misma línea de preguntas. Y comienza con el versículo 2, pero ahorita lo vamos a ver. Vamos a comenzar con una oración. Señor Padre, gracias le damos por permitirnos estar aquí reunidos juntos como hermanos, aprendiendo de estos temas que rara vez, por no decir nunca, se predican desde los púlpitos. Gracias, Señor, porque en esta iglesia tenemos el privilegio de tener científicos salvos por gracia, algo que es muy, muy raro. Y gracias a ellos, Señor, podemos nosotros abrir la Biblia, y por medio de lo que ellos nos enseñan y por medio de lo que dice su palabra, podemos tener estudios para comprender, Señor, que la Biblia y la ciencia no están peleadas. Gracias, Señor, por su salvación preciosa, por su soberanía, por ser el creador y sustentador del universo. En nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. En total, y sí, me puse a contarlas, en total del capítulo 38 al capítulo 42, tenemos un total de 184 preguntas que Dios le levanta a Job. Es clarísimo que Job no pudo contestar ni siquiera una de ellas. 184 preguntas. Job se sentía sabio y no pudo responder a nada. En aquellos años, obviamente, Job era muy primitivo. En aquellos años no sabían absolutamente nada de la ciencia. No había. Muy poco. Y una cosa interesante es que, aunque algunas de estas preguntas sí tuvieron respuesta hace un par de miles de años, la mayoría de estas 184 preguntas no tuvieron respuesta sino hasta el siglo XX. O sea, el siglo pasado. Algunas de estas fueron contestadas hasta mediados de apenas el siglo pasado. Imagínense nada más. El Dios haciendo estas preguntas científicas que hasta hace menos de un siglo muchas han sido contestadas. Dios ciertamente es grande.
no es mi intención explicar cada una de estas 184 preguntas. Tampoco dar detalles precisos de cada uno de ellos. Saben que no es mi área de educación. Pero una cosa que sí deseo hacer notorio es que, primero, no los vamos a responder todos, los 184, pero una cosa que sí quiero hacer notorio, perdón, es que para poder comprender y aceptar estas preguntas científicas y las respuestas de ellas, es necesario verlo desde el punto de vista de la teoría de la brecha. Teoría implica, estaba hablando con mi suegro, es diferente a una hipótesis. Teoría significa que es un hecho que puedes comprobar. Hipótesis es una idea que aún no ha sido comprobada. Aquí en esta congregación, nosotros creemos en la teoría de la brecha. Muchos de nosotros, yo no sé si todos, pero los que hemos estudiado la palabra de Dios, por lo menos, nosotros creemos en la teoría de la brecha y podemos comprobarlo. Tampoco es mi intención en este momento explicarles la teoría de la brecha. Posiblemente lo hagamos por medio del hermano Chava, que tiene un conocimiento y un estudio mucho más profundo que el mío en cuestión a la teoría de la brecha. Pero en esta ocasión, en estos estudios, no es lo importante. Pero tenemos que verlo a la luz de la teoría de la brecha. La teoría de la brecha, para ustedes que no conocen o no saben rápidamente, esto implica que hay una brecha o un espacio de tiempo indefinido entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2. Si ustedes recuerdan y aceptan esto, y espero que sí, ustedes sabrán que la Biblia muchas veces entre un versículo y otro tiene espacios hasta de miles de años, como por ejemplo en Isaías, donde podemos ver en el mismo versículo la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo, en un mismo versículo. O sea, más de 2000 años de separación en un solo versículo en el libro de Isaías. La teoría de la brecha es básicamente lo mismo, que entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 existe un lapso de tiempo indefinido. Los cristianos de hoy no aceptan eso. La gran mayoría dicen que la teoría de la brecha es una forma de justificar el libro de El origen de las especies por Darwin, y que la teoría de la brecha es algo moderno que se inventó para poder no aceptar lo que Darwin escribió. Esta idea es totalmente falsa. Pero en la actualidad, la teoría de la brecha no es aceptada por casi ningún cristiano. No lo acepta. Somos pocos los que creemos en esto. Y para poder nuevamente contestar las preguntas de Job capítulo 38 al 42, es necesario verlo a la luz de esa teoría de la brecha. Si no es así, entonces las respuestas científicas que se le pueden dar a estos capítulos van a ser absurdos para usted. Vamos a comenzar con el versículo 2, ya leímos el 1. Nuestro Señor Dios vino en un torbellino, de manera de tormenta, y habló a Job y le dijo en el versículo 2: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? O sea, una pedrada tremenda a Job. ¿Qué pedra? Básicamente le está diciendo, Dios aquí acusa a Job de que en lugar de explicar la razón de los tratos divinos de Dios con el hombre, él estaba acusando a Dios falsamente de maltrato a causa de sus circunstancias adversas que él estaba viviendo. Job estaba diciendo, es que en cierta forma, estaba diciendo, es que esto no es justo. Si yo soy recto, yo no he pecado. En todo lo que hemos visto en Job es lo que él estaba diciendo. Soy inocente, soy inocente. ¿Por qué Dios entonces
Me has causado tanto daño. Job estaba diciendo o acusando a Dios de maltrato en su contra. Job había vivido con amargura sentimental en contra de Dios por sus circunstancias que él estaba experimentando. Job, por su amargura, estaba viviendo de acuerdo a sus sentimientos, sus emociones, y por ello había hecho declaraciones falsas en cuestión a lo que Dios deseaba o la voluntad de Dios para su vida. Otra vez, esto no implica que Job no era recto. Ya lo establecimos y Dios lo dijo en varias ocasiones. Él es recto ante mis ojos. Pero recuerden, rectitud no es sinónimo de sabiduría e inteligencia necesariamente. Y él había acusado a Dios de maltrato o del trato divino de Dios con el hombre. Y Dios aquí le dice: te crees muy sabio. Tanto Job como nosotros mismos debemos abstenernos de declaraciones falsas tocante a las razones soberanas de Dios. Muchas veces, y seguramente yo me ha tocado verlo, personas que levantan el puño al cielo, ¿no? ¿Por qué, Señor Dios, injusto que esto y que el otro? Y ve, ¿por qué mataste a mi hijo? Muchas personas hacen eso a diario. Acusar a Dios por su trato con la humanidad, razonando como seres humanos y no comprendiendo la soberanía divina de Dios. Debemos de tener cuidado con hacer este tipo de declaraciones. Versículo 3. Ahora, ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Ciñe tus lomos. Era una cuestión cultural. Ellos obviamente no tenían pantalones y fajos como nosotros, y no tenían camisetas y nada de eso. Ellos tenían túnicas, un solo vestido largo, holgado. Y cuando las personas en aquellos años se iban a disponer a trabajar, o correr, o pelear, o cualquier actividad que iban a hacer, se ceñían los lomos, se preparaban para el trabajo, se preparaban para la carrera, se preparaban para lo que iba a venir, porque pues no querían atorarse, o que los vestidos que estaban holgados se atoraran en algo, y era necesario que se ceñían, es decir, prepararse. Entonces Dios le está diciendo: si eres hombre, observen, ahora ciñe como varón tus lomos. Si eres realmente hombre y eres realmente tan inteligente como dices serlo, cíñete los lomos, prepárate, porque estoy a punto de hacerte una serie de preguntas. Y si eres tan inteligente como dices serlo, me las vas a contestar. Ya me imagino ahí a Job preparándose. Yo voy a poder contestarles todas, porque yo quiero ser el que haga juicio a mi favor. No hay árbitro, entonces yo tengo que yo me lo imagino tratando de hacer eso, preparándose para las preguntas científicas. No contestó ninguna. Comenzamos con el versículo 4. Versículo 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Obviamente, Job no se encontraba ahí cuando Dios fundó la tierra. Dios es eterno, Job es una simple criatura de Dios, y él no estaba ahí cuando Dios formó las cosas. Pero si nos ponemos a verlo de una manera científica, ¿dónde estaban tus moléculas
cuando yo formé la tierra. Ahora, esto no tiene que ver con la preexistencia del alma. ¿Okay? También hay la postura bíblica de la preexistencia del alma. Esto no tiene que ver con la preexistencia del alma, tiene que ver con lo físico. Y le está diciendo, ¿tú dónde estabas? ¿Dónde estaban tus partículas, tus moléculas, tu DNA, tu ADN? ¿Dónde estabas? Pues la realidad es que el ADN no fue hecho por Dios antes de la creación del mundo. El ADN que constituye al hombre fue creado posteriormente porque se requería de fluidos, de agua, de minerales para que el ADN fuera hecho. Por lo tanto, Job era un puño de moléculas flotando que Dios posteriormente a la creación tomó y formó e hizo al hombre mucho tiempo después. Pero Job no pudo explicar la teoría molecular. Yo estaba viendo algo de historia de cada uno de estos puntos científicos y se los voy a ir dando. En cuestión a la teoría molecular, muchos filósofos, alquimistas, físicos, entre otros, han contribuido a la teoría molecular. Hay mucha información en cuestión a la teoría molecular, pero fueron tantos los que contribuyeron que no se le puede atribuir a un o dos o tres científicos en particular. Fueron muchos. La primera información en cuestión a la teoría molecular data desde el siglo III antes de Cristo. Entonces, la teoría molecular es una parte de la ciencia que se ha estudiado por milenios. Y cada determinado tiempo, algún científico le ha agregado información a la teoría molecular. Hasta hace recientemente todavía hubo aportaciones a la teoría molecular. Por lo tanto, iba a ser imposible para Job contestar cuestiones de este tipo. Avancemos al versículo 5. Y hay mucho que se puede decir del versículo 4 todavía, pero me gustaría avanzar. Versículo 5. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes, o sea, de la tierra. ¿Dónde estabas tú cuando fundé la tierra? Y en el versículo 5, ¿quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Cuáles son las medidas del planeta? A ver, Job, dime cuánto mide la tierra. ¿Cuánto es el radio? ¿Cuánto es el diámetro? ¿Cuánto mide de superficie? ¿Ustedes creen que Job iba a poder contestar algo así? No. En la actualidad, gracias a la ciencia, ya se sabe con exactitud. El radio del planeta son 6.371 kilómetros. Por lo tanto, su diámetro es lo doble, es decir, 12.742 kilómetros, dándonos una superficie total de 510.072.000 kilómetros cuadrados. Otra vez, la superficie de la Tierra, 510.072.000 kilómetros cuadrados. Iba a ser imposible que Job contestara. Esto, las medidas de la Tierra, exactas, no se habían sabido, no eran conocidos por mucho tiempo, pero se le atribuye el conocimiento de las medidas del planeta a un astrónomo griego, Eratóstenes. Se llamaba Eratóstenes de Cirene. Él fue el primero que dedujo que la Tierra era redonda.
y él sacó un número en bruto de la superficie de la tierra y de sus medidas. Eratóstenes de Cirene vivió aproximadamente en el año 240 antes de Cristo, es decir, hace más de 2000 años. Y ya se sabía que la tierra era redonda. Este científico vivió en lo que era Alejandría, en Egipto, pero era griego. La segunda parte del versículo 5 nos dice: ¿quién extendió sobre ella cordel? Esto es muy interesante. ¿Quién extendió sobre ella cordel? Implica cómo se mantiene fija la tierra en relación al sol. ¿Cómo se mantiene fija la tierra? Si estamos en el espacio exterior, ¿cómo es que las esferas que son los planetas simplemente no caen? Pero ¿cómo es que se mantienen en relación al sol? La respuesta es la gravedad. Las medidas del planeta también dependen de la gravedad. Eso yo lo aprendí. Bueno, todo esto lo aprendí gracias a mi suegro. Pero esto es tremendo. Las medidas de la Tierra también dependen de la gravedad. No solamente el hecho de que están fijas, sino el tamaño de la Tierra depende de la gravedad. Mi suegro me explicó que las medidas dependen de la gravedad a causa de la interacción que tienen los objetos por medio de lo que viene siendo la fuerza centrípeta. Y ahorita nos vamos a meter en eso en el versículo 6, me estoy adelantando. Entonces, cuando dice el versículo 5, ¿quién extendió sobre el cordel?, implica cómo se mantiene fija la tierra en relación al sol. La respuesta es la gravedad. Este es el mismo cordel, por así llamarlo, que mantiene la luna fija a la tierra. ¿Okay? Por la atracción entre las dos masas por medio de la gravedad. Ahora, espero que usted lo haya aprendido en la primaria. Pero se le atribuye la gravedad a Isaac Newton en el año 1666. Eso sí lo sabía, pero yo le tuve que preguntar a mi suegro: ¿en serio Isaac Newton? Él fue el que, o sea, se me hizo algo así como que en serio. Y sí, me dijo, bueno, ya se había jugado con la idea de la gravedad anteriormente a Newton, pero fue Newton quien realmente sacó lo que era la fórmula exacta para comprender la gravedad en el año 1666, por lo tanto a él se le atribuye. Versículo 6. ¿Sobre qué están fundadas sus bases, es decir, de la tierra? ¿O quién puso su piedra angular? Bueno, esto implica el núcleo o el centro de la tierra. Pues el centro de la tierra es hierro líquido, magma, la cual por la interacción con objetos, meteoritos del espacio, por cuestiones de cometas, por esta masa o este centro, este núcleo como tal de hierro líquido, por causa de la gravedad, estas masas empezaron a atraerse. Los meteoritos se juntaron con hierro fundido, ese hierro líquido, y comenzaron a crecer y crecer y crecer. Y a causa de la gravedad es por eso que los cuerpos celestiales son esféricos, redondos, porque eso es lo que la gravedad causa, compacta y hace que las cosas terminen siendo redondas. Esto es por causa de la fuerza centrípeta, es decir, hacia adentro. El descubrimiento del centro de hierro líquido se le atribuye a una sismóloga, un geofísico, una mujer
ella era danesa, era danesa, su nombre era Inge Lehmann, y ella lo descubrió, o lo comprendió en el año 1936. Fíjense, en 1936 del siglo pasado, por fin se comprendió lo que nuestro Señor Dios le preguntó a Job desde hace quién sabe cuántos miles de años. Dios no está peleado con la ciencia. Continuamos, versículo 7. Este es precioso, para mí este es hermoso, me encantó. Cuando alababan todas las estrellas del alba, o más bien en forma de pregunta, ¿cuándo alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Este para mí es hermoso. Las estrellas alaban a Dios, es decir, por medio de frecuencias sonoras. Posiblemente usted no sabía esto, pero esto es hermoso. Las estrellas emiten sonido en frecuencias bajas y en frecuencias muy altas. Esto es precioso, y esa frecuencia, esos sonidos, Dios lo describe con que me alaban a mí. Esos sonidos que producen las estrellas me alaban. Wow. Eso se me hizo tan interesante, comprender que las estrellas emiten sonido. Resulta ser que este sonido es causado por explosiones nucleares que ocurren dentro de las estrellas. Esto fue descubierto por un científico estadounidense de nombre Carl Jansky, en el año 1931. En el año 1931. Y esto es lo que se me hizo interesante, que también me explicó mi suegro. Él lo comenzó a descubrir un poco después de la invención de los radios. Obviamente nada más había AM y onda corta y ese tipo de cosas. Todavía no había FM, ¿no? Y resulta que cuando empiezan a moverle a los radios, comienzan a escuchar algo interesante por medio de los radios. Y en esos años los radios eran de bulbos. No eran de transistores, eran de bulbos. Y no sé si usted ha tenido la oportunidad de jugar con un radio de bulbos, pero lo prendes y tienes que esperar como 45 segundos hasta que el bulbo se prende y se pone vivo, ¿no? Cuando ya se pone caliente el bulbo, ya puedes ir buscando las estaciones. Y si no le pones bien y exactamente la estación, tú escuchas ruido. ¿Ah? Ese ruido que nosotros llamamos estática, que se escucha bien feo, resulta que la estática como tal es el sonido emitido por nuestra estrella, el Sol. Entonces, cuando usted prende un radio de esos antiguos y escucha la estática, o lo que nosotros llamamos estática, en realidad está usted escuchando la alabanza a Dios por parte de nuestro Sol a causa de las explosiones nucleares que se llevan a cabo dentro de nuestra estrella. Eso es la estática que tú escuchas en el radio. Las alabanzas de la estrella a Dios. Wow. Qué cosa tan interesante. Esto en 1931 se descubrió. Versículo 8. Sí nos quedamos en el 8, ¿verdad? Sí. 8. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba, saliéndose de su seno?
Toda la tierra estaba bajo agua. Toda la tierra estaba bajo agua. Esto lo podemos ver claramente en la misma Biblia, en Génesis capítulo 1. Vamos rápidamente a leerlo. Génesis capítulo 1 y versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Todo estaba bajo agua. Y más adelante, Dios tuvo que acomodar las aguas de arriba con las aguas de abajo, para que el agua o la tierra no estuviera inundada como tal. Y este proceso también es muy interesante, a ver si lo alcanzamos a ver. Entonces, esto lo podemos ver en la Biblia. Todo estaba bajo agua. Esto a causa de los cometas. Los cometas, que también eran atraídos a la Tierra por causa de la gravedad, y entraban y chocaban aquí en el planeta, entraban. Esos cometas como tal son hechos casi 100% de hielo. El hielo implica agua. ¿Okay? Todo estaba bajo agua. Y cuando, es más, desde antes de que el cometa entrara a la atmósfera de la Tierra, estos cometas, al pasar incluso remotamente cercano al Sol, comienzan a derretirse. Este proceso de derretimiento, cuando pasan, antes de que lleguen a la Tierra, ese proceso se llama desgasificación. Desgasificación. Y por eso, si usted ha visto imágenes o videos de un cometa, siempre tienen una colita atrás, la cola del cometa. Resulta que la cola del cometa es ese proceso de desgasificación, implicando que se está derritiendo conforme va pasando. ¿Okay? Toda esa agua entró al planeta. Entonces el versículo 8 nos está preguntando, pues ¿cómo es que, o quién, obviamente Dios, encerró con puertas el mar? Le puso orden al agua cuando se derramaba saliéndose de su seno. Cuando el hielo o los cometas entraban a este ambiente caliente debido al núcleo, la actividad volcánica por el centro del hierro líquido, debido al núcleo, evaporaba el líquido. Antes de que llegara ya estaba evaporado, haciendo subir también los montes y volcanes, creando los límites del mar. Y de esa manera, dándole límite al agua. Versículo 9. Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad. Esto simplemente tiene que ver o es parte de lo que viene siendo el ciclo del agua como tal. Ahora las nubes son formadas a causa de esa agua evaporada. Entonces Dios está preguntando, a ver, entonces explícame cómo se forman las nubes. Pues las nubes se forman por esa misma agua evaporada de los cometas. Y porque hay ese ciclo del agua, estas nubes se oscurecen todo porque están cargadas de agua y obviamente causan la precipitación. A esto se refería nuestro Señor Dios en esta pregunta en el versículo 9, lo cual las nubes cargadas traen oscuridad. Vamos a brincarnos al versículo 12 rápidamente. Les repito, no vamos a ver cada uno de ellos. Nos vamos a ir al versículo 12. Dice, ¿has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado el alba su lugar? Obviamente, esto está hablando de la rotación del planeta, de la mañana y la tarde. Le está diciendo, ¿quién lo hizo?
Pues obviamente Dios. ¿Tú lo has hecho? No. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo mandó? La rotación del mundo. Dios, nadie más. Obviamente Job no podía explicar la rotación del mundo. La rotación del planeta fue comprendida, primeramente por los griegos hace miles de años. Sin embargo, había un asunto con la comprensión de la rotación de la Tierra. Aristóteles y otros de aquellas eras creían en lo que es conocido como el egocentrismo, ¿okay? O egocentristas. Los egocentristas creían que el planeta era el centro del universo y que todo giraba en torno a el planeta Tierra. Por siglos y siglos, y sí, por milenios se creía eso. No fue sino hasta el año 1543, cuando un ya muy conocido por nosotros, científico, de nombre Nicolás Copérnico, comprendió que el planeta Tierra no es el centro del universo y el universo no gira en torno al planeta Tierra, sino que la Tierra gira en torno al Sol. Esto se llama heliocentrismo, lo cual fue descubierto por Nicolás Copérnico. Mi suegro posteriormente me dijo que esto era considerado blasfemo, herejía, y que Copérnico fue asesinado por la Iglesia Católica por haber dicho esta herejía. Okay. Versículo 14, ya casi llegamos a nuestro fin de lo que leímos en la lectura. Perdón, versículo 14. Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello y viene a estar como con vestiduras, hablando todavía acerca del planeta. Y esto es muy interesante. Esto tiene que ver con el barro, con el sello, el aspecto. ¿Hablando de qué? Pues obviamente del movimiento de la Tierra, que llegaron a vestir el planeta con barro como nosotros lo vemos. El contorno, vamos, de lo que viene siendo los continentes. Okay. Y dice, muda su aspecto, es decir, el cambio, se va mudando, se va moviendo. Estuve viendo en un estudio para poder sacar esto me llamó mucho la atención. Todos sabemos, o espero que lo sepa, que los continentes siempre se mueven constantemente. Y una cosa que yo no sabía es que los continentes se mueven aproximadamente a la misma velocidad que lo que te crecen las uñas. Imagínense, se mueven más o menos a la misma velocidad que lo que te crecen las uñas. Eso me llamó mucho la atención. Entonces los continentes se están moviendo siempre, constantemente. Y gran parte de eso, de la muda de aspecto, como lo menciona la Biblia, ese cambio es causado por un movimiento que ahora es conocido como el movimiento de las placas tectónicas. Movimiento de las placas tectónicas. Ahora, una cosa acerca de esto es que esto no se dio a conocer sino hasta el año 1912, de las placas tectónicas, por un científico alemán de nombre Alfredo Wegener, en 1912. Y una cosa muy interesante es que Wegener fue ridiculizado por todos los científicos. Nadie le creía acerca del movimiento de las placas tectónicas, el movimiento o la muda de su aspecto. Nadie le creía a Wegener. No fue sino hasta aproximadamente el año 1960, es decir, casi 50 años después de que Wegener lo dijo,
que la comunidad científica dijo, Wegener tenía razón. Hay movimiento de placas tectónicas y los continentes tienen movimiento. ¡Wow! Hermanos, aquí la vamos a dejar. ¿Okay? Tenemos muchas más preguntas por contestar y yo tengo mucha información adicional que tengo que aprender para poder explicarles. Entonces, hermanos, como ustedes pueden ver en el inicio de nuestro estudio del capítulo 38, es claro que Dios no está peleado con la ciencia, que la Biblia no está peleada con la ciencia. Entonces, todos los cristianos que afirman que la ciencia es falsa, están mal. Y todos los científicos que dicen que la Biblia es falsa, están mal. La Biblia no se pelea con la ciencia. Está completamente de acuerdo con ella. Espero que lo hayan comprendido. Vamos a seguir continuando con estos capítulos hasta finalizar en el capítulo 42. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos porque podemos ver claro que usted es el creador del universo y usted hizo todas estas cosas sabiéndolo hacer porque usted es Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, inmutable, eterno, creador de todas las cosas, sustentador de todas las cosas, para la honra y gloria de su nombre, por ninguna otra razón más que para manifestar la honra y gloria de su propio nombre. Gracias, Señor, porque usted ha permitido que nosotros tengamos estas preguntas que usted le hizo a Job hace tanto tiempo y ver que tan solo hace unos años muchos de ellos fueron contestados. Gracias, Señor, por habernos dado la habilidad de pensar y de estudio a los científicos para que ellos descubrieran estas verdades que usted ya sabía. Gracias por todo, por su salvación, por su soberanía. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén.